Taxonomía de los sistemas. Una taxonomía es una forma clara y ordenada en la cual se ordenan todos los organismos, en este caso pertenecientes a un sistema. ¿Qué viene siendo un sistema? Bueno, un sistema son el conjunto de variables interdependientes e interactuantes para llegar a un fin. Entonces, la taxonomía que se le da a un sistema viene siendo por cómo están comportadas esas variables dentro de su estructura, qué tan complejos sean y cómo se van a comportar mediante y hacia el ambiente. Depende cómo su movilidad o su comportamiento. Estas variables pueden ser dinámicas o termóstatos, que quiere decir estáticas. En tanto, a la cuestión del ambiente puede ser abierto y cerrado. Como se había mencionado, la taxonomía de los sistemas abarcan el nivel de complejidad de lo más fácil a lo más complicado, debido al comportamiento de su estructura. A su vez, entre más complejo y más entendible es un sistema, este se puede aplicar a la solución de problemas. Pero para esto se utiliza una dicotomía de los problemas, en lo que es un problema duro y un problema suave, es decir, que el problema duro es el cual tiene una solución ya prevista anteriormente, que es un problema estructurado, y los problemas blandos o no estructurados son aquellos que sus objetivos no son claros, en el que se presentan más situaciones problemas y no es posible llegar a una solución por métodos o modelos matemáticos, sino que son más de aspecto social, político o de carácter humano. Para resolver un problema se utiliza una metodología de la cual, si se aplica a los sistemas, debe de corresponder a definir la naturaleza del problema, encontrar la estructura del problema, saber si este problema es suave o es duro, y a través de eso podemos saber qué sistema aplicar para resolver cierto problema, el sistema duro o el sistema blando. Asimismo, se debe definir y debemos saber qué es un sistema duro. Bueno, un sistema duro son aquellos sistemas en los que las variables son la interacción de hombres y máquinas, en los que se le da más importancia a la parte tecnológica que a la parte social. ¿Y qué es la parte social? Bueno, en este caso la parte social viene siendo el comportamiento humano como un generador de cifras, es decir, que solamente es solamente la variable de control para las máquinas. ¿En qué, en qué tiempo o cómo y de qué forma vamos a aplicar el control de las máquinas? Más no el mismo ser humano es el que resuelve o se encuentra dentro de la estructura como un mecanismo principal de control. En este caso, todo esto refiere al control cibernético. Las características del sistema duro es que van a un fin determinado y su estructura es fácilmente perceptible. Un ejemplo es que para la solución de un problema, en este inmiscuyen varios observadores que atacan el problema mediante un mismo filtro y llegan a una solución o el fin, que finalizan de diferentes maneras, pero llegan al mismo objetivo. Por su parte, los sistemas blandos se consideran los sistemas en cual sus variables son la parte social, política, que concentra alto nivel humano.
Se caracterizan por contener emociones, cualidades, opiniones, entre otras, por lo que un sistema hablando ataca a un problema mal estructurado, en la cual siempre hay varias situaciones problemas debido a su nivel de complejidad, que al fin y al cabo llegan a un fin, pero nunca es previsto debido a tantos observadores y su visión distinta de ver el problema. Eso es lo que hace que que tenga una difícil percepción sobre su estructura y sea difícil de identificar, pues es lo que se diferencia de un sistema duro y a su vez el problema estructurado. Para lo cual, entender la complejidad de entre estos dos sistemas es saber cómo identificar su estructura, y para esto se consideran diversas taxonomías. Kenneth Edward Boulding nació en Liverpool, Inglaterra, el 18 de enero de 1910. Fue un conocido economista. Boulding fue hijo único de un fontanero y el primero en su familia en lograr cursar estudios superiores a la educación básica. Se graduó en la Universidad de Oxford y le concedieron la ciudadanía estadounidense en 1948. Durante los años 1949 a 1967 fue miembro del cuerpo docente de la Universidad de Michigan. En 1967 se unió a la facultad de la Universidad de Colorado en Boulder, donde permaneció allí hasta su jubilación. Una vez que ya hablamos acerca de quién fue Boulding, vamos a hablar ahora sobre la taxonomía que él creó. Boulding dice que el conocimiento es una función del organismo humano y de las organizaciones sociales. El conocimiento oculto no es conocimiento. El conocimiento crece a través de la recepción de información, es decir, de la obtención de mensajes capaces de reorganizar el conocimiento del receptor. El concepto de sistemas es la idea de una identidad entera, que bajo un rango de condiciones mantiene su identidad, proporciona una manera de mirar e interpretar al universo como si fuese una jerarquía, de tal que todo lo interconectado esté interrelacionado. Las estructuras estáticas, como por ejemplo un cristal, una roca, una montaña, una representación gráfica mediante organigrama de una organización, etc. Se trata de sistemas estáticos con propiedades estructurales. Aunque una estructura estática pueda ser muy complicada, no es compleja. No hay gran variabilidad de elementos y tampoco hay generación de propiedades emergentes propias del sistema. Un ejemplo de ello es una montaña. Es una estructura estática porque ésta no tiene movimiento alguno, ni cambio en su sistema. Sistemas simples dinámicos, como máquinas simples que correspondan al modelo de física, la atracción entre los dos cuerpos o el movimiento planetario. La diferencia con respecto a las estructuras estáticas es en que radica en la incorporación de elementos dinámicos. Un ejemplo puede ser un reloj, ya que las manecillas están en constante movimiento. Sistemas cibernéticos. En este nivel, los sistemas son capaces de procesar información a un nivel que les permite autorregularse. Es decir, son aquellos sistemas que requieren de algún apoyo de otro sistema para poder funcionar. Un ejemplo sería una computadora, un celular, una tablet, etc. Sistemas abiertos, como estructuras con una capacidad de autoperpetuarse. A diferencia de los sistemas cibernéticos, los sistemas abiertos mantienen una diferenciación interna gracias a la relación que mantienen con el entorno. Esto quiere decir que no les sitúa en una posición de permanente equilibrio estable, como en los sistemas cibernéticos. Un ejemplo de este sistema es una célula. Por seguir con este ejemplo se precisa el procesamiento de información térmica, de información alimenticia, de posibles agresores externos, etc. Otra característica importante de este sistema es
que tienen la capacidad de autorreproducción gracias a la generación de un código genético. Genético-social, que presenta una diferenciación creciente dentro del sistema, y en los que se puede distinguir entre la reproducción del propio sistema y del individuo funcional. Un ejemplo de esto es la planta. Genera semillas en las que va interno el código genético para el posterior desarrollo del nuevo organismo. Un sistema animal, en los que hay una mayor capacidad en el procesamiento de la información del exterior, evolución de subsistemas receptores. Hay una capacidad de aprendizaje y una primera capacidad de conciencia sobre sí mismo. Sistema humano, las cuales sus principales características incluyen la capacidad de autoconciencia, autosensibilidad y del simbolismo como medio de comunicación. Sistemas socioculturales, es un conjunto de individuos con capacidad de crear un sentido social de organización, compartir valores, culturas, historias, futuros, etc. Un ejemplo de ello es la familia. Sistemas trascendentales. Bowling deja abierta la posibilidad a un noveno nivel, en el que se hallarían sistemas hoy no descubiertos o no existentes, pero que bien podrían convertirse en realidades en futuros próximos. Un ejemplo de ello es Dios o la religión. Taxonomía de Jordan. ¿Pero quién fue Jordan? David Starr Jordan nació en el estado de Nueva York el 19 de enero de 1851. Fue un naturalista e ictiólogo estadounidense. Fue el principal ictiólogo del principios del siglo XX. Escribió 650 artículos y libros sobre el tema, además de ejercer como presidente de las universidades de Indiana y de Stanford. Jordan se basó en 3 principios que son razón de cambio, propósito y conectividad. Las propiedades de razón de cambio son estructural, estática o funcional dinámica. En propósito puede ser las propiedades propósitos o sin propósitos. En la conectividad, mecanismo o organísmico. La clasificación de Jordan se basa en 8 etapas, las cuales fueron combinadas con los tres principios de los que habla su taxonomía. El primero es Taxonomía de Baird. Baird define un sistema viable como aquel que es capaz de adaptarse al medio en cambio. Para que esto pueda ocurrir debe poseer 3 características básicas. 1, ser capaz de autoorganizarse. 2, ser capaz de autocontrolarse. Y 3, poseer un cierto grado de autonomía. Baird hace una clasificación arbitraria de los sistemas basada en 2 criterios diferentes: por su complejidad y por su previsión. En complejidad tenemos tres diferentes: complejos, simples pero dinámicos. Estos son los menos complejos. Aquí podemos poner, por ejemplo, a una persona, ya que podemos ver cuáles son sus intenciones, cuáles son sus emociones, cómo se siente, etc. En los complejos descriptivos, estos pues son los altamente elaborados y podría ser una sociedad, ya que no sabemos con exactitud cómo se comportan entre sí esas personas, las relaciones que tienen, etc. Y por último tenemos excesivamente complejos. Estos son los extremadamente complicados. Por ejemplo, el cuerpo humano, ya que no sabemos cómo va a reaccionar ante alguna situación, por ejemplo, alguna enfermedad o algún problema. Y por su previsión, en esta clasificación se divide en 2, que serían los sistemas determinísticos y los sistemas probabilísticos. El sistema determinístico dice que sus partes interactúan de una forma perfectamente previsible. Esto quiere decir que cada vez que nosotros hagamos algún cambio o algo así, pues vamos a saber qué es lo que va a pasar exactamente. Por ejemplo, al girar la rueda de una máquina de coser se prevé el comportamiento de la aguja.
Y en el sistema probabilístico, este no se puede suministrar una previsión detallada. Esto quiere decir que, pues como su nombre nos dice, ¿no? Es algo de probabilidad. Tanto puede suceder como no puede suceder. No estamos seguros de que al hacer algún cambio, este vaya a funcionar o no vaya a funcionar. Un ejemplo puede ser el comportamiento de un perro cuando se le ofrece un hueso. Este se puede aproximar a nosotros, se puede ir o de plano no se puede interesar en el hueso. La taxonomía de Shetland. Shetland hace sus clasificaciones por clase de los sistemas y los divide en sistemas naturales, que son la naturaleza sin previsión del hombre. Esto quiere decir que no tienen propósito claro. Un ejemplo serían las reservas naturales. De ahí están los sistemas diseñados, que son los creados por alguien y tienen un propósito definido. Un ejemplo podría ser un carro o un sistema de información. En el sistema de actividad humana son aquellos que tienen una organización estructural y propósito definido. Pues como todos sabemos, una sociedad tiene un propósito definido, ¿no? Que es llevarse entre todos. Y un ejemplo podría ser una familia. Los sistemas sociales, que son una categoría superior a la actividad humana y sus objetivos pueden ser múltiples y no coincidentes. Por ejemplo, una ciudad o un país, pues como sabemos, en una ciudad existen diferentes tipos de personas y pueden tener objetivos muy diferentes y pues obviamente estos no coinciden. Los sistemas culturales, que son formados por la agrupación de personas, podría hablarse de la empresa, la familia o el grupo de estudio de la universidad, etc. Y por último, pone a los sistemas trascendentales, que son los que constituyen aquello que no tiene explicación, por ejemplo, Dios o la metafísica.